Vamos a entrar a un pasaje que conoce aún la gente que ni creyente es, y es el de esta mujer que le llevan al Señor Jesús para que la apedrearan. El asunto para nosotros es, esta noche, saber en qué clase de pacto vivimos. Diga conmigo, pacto. Este ejemplo, en este pasaje real, nos va a servir para que 2000 años después, usted y yo miremos qué actitud tomamos frente a los pecados de otros. Diga conmigo, de otros. Porque somos supremamente olímpicos en cuanto a pasar por alto los que nosotros cometemos, pero somos supremamente rígidos con los que otros cometen. Y el contexto de este pasaje nos muestra al Señor Jesús que estaba en el Monte de los Olivos. Cuando Él se apartaba a estos lugares solitario, era para orar, para hablar con Dios. Me gusta más que orar, usar la palabra hablar con Dios, porque recuerde que nosotros traemos el lastre equivocado de la tradición en la que orar era una tortura e inclusive un castigo. Cuando ibas y confesabas tus faltas, en retribución por ellas o pago te mandaban a hacer docenas de oraciones para que cumplieras la pena por esa situación. Pero no es así el caso del Señor Jesús, porque el Señor Jesús ni nació bajo pecado, ni comete ¿qué? Pecados. Entonces su relación con el Padre es supremamente preciosa, su relación con el Padre es supremamente libre. Realmente se dedica a hablar con su Padre de las cosas del reino, de las cosas eternas, de la relación que hay entre ellos desde la eternidad. Así como cuando usted, permítame la comparación, se sienta a hablar con un buen amigo y con una buena amiga, o con una buena amiga, de cosas que realmente valen la pena. No estoy hablando de esas sentadas que uno se pega con algunas personas a botar corriente, a botar caspa. Eso no lleva a ningún lado. No, todo lo del Señor lleva un objetivo, todo lo del Señor tiene un contenido. De hecho, cuando usted y yo miramos las Sagradas Escrituras, nos podemos dar cuenta que ni un solo pasaje es para dejar de lado. Si a veces estás leyendo un texto y te fijas solamente en un versículo, te estás perdiendo el resto de la riqueza que hay allí. Entonces, mi Señor, nuestro Señor, se fue al Monte de los Olivos y en la mañana siguiente dice, y por la mañana volvió al templo. Me gusta eso, diga conmigo, al templo. El escenario en donde el Señor se desenvuelve es el templo. Es el lugar que supuestamente lo representaba. Es el lugar en donde usted y yo ya vimos en capítulos anteriores que Él se enoja con aquellos que habían convertido el templo en un lugar para hacer negocios. Dice la Escritura que muchas personas se habían apropiado de ese segmento de vender, por ejemplo, ovejas para los sacrificios, de vender carneros, de vender corderos, de vender tórtolas, de vender palomas. Y como el dinero que se manejaba en el templo eran siclos del santuario en vez de denarios romanos, la gente venía y cambiaba, como en una ventanilla, el equivalente a siclos por denarios. También estaban allí los representantes del sumo sacerdocio, estaban los escribas y fariseos, los que supuestamente sabían de Dios. Ahora, el Señor no era un aparecido por el templo ni en las sinagogas.
en Lucas capítulo 4, usted y yo podemos encontrar que, como era su costumbre en cierta ocasión, se levantó a leer las Sagradas Escrituras en ese día de reposo y leyó el pasaje que hay en Isaías, en donde dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y efectivamente, al terminar dice: hoy se ha cumplido ese pasaje entre vosotros en mi persona. Entonces dice que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Era interesante que, a pesar de que era perseguido por la religión oficial y sus representantes, era escuchado por gran parte del pueblo. Mucha gente venía y se sentaba a escucharlo. Les enseñaba, diga conmigo, les enseñaba. La palabra de Dios es un libro de enseñanzas. La palabra de Dios es un libro que nos transmite sabiduría, la sabiduría del tercer cielo, la sabiduría que no se aprende en el colegio, así sea de corte cristiano o religioso, la sabiduría que no se aprende en la universidad, la sabiduría que no se aprende en la empresa, no se aprende en el trabajo, la sabiduría que no se aprende en los paseos, en los clubes sociales o en los gimnasios o en los lugares de diversión. El Señor Jesús se sentaba en el templo y enseñaba lo que debía enseñar, porque de tiempo atrás ya los representantes fariseos y sacerdotes no estaban cumpliendo con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Recuerden cuando dice el Evangelio de Mateo, al terminar el Sermón del Monte en el capítulo 7, dice que la gente se asombraba al escuchar a Jesús porque enseñaba con autoridad, no como los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos enseñaban pero no cumplían. Una vez el Señor Jesús le dijo a la gente: hagan lo que ellos dicen pero no lo que ellos ¿qué? Hacen, porque no podían cumplir lo que enseñaban. Estando en ese escenario que es valiosísimo de enseñanza, miren lo que los representantes de la religión hacen. Dice la Escritura: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer ¿qué? Sorprendida ¿en qué? En adulterio, y la colocaron allí en medio. El evangelista Juan menciona a propósito a los escribas, porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés a enseñarlo. Sin embargo, la palabra acá sorprendida no es que ellos pasaban por ahí y se asomaron por esa ventana y dijeron: vela. No. Está hablando la palabra sorprendida de que la acecharon con malicia, esperaron e hicieron un seguimiento de ella y del hombre con el que estaba adulterando seguramente, y no esperaron a advertirle: no lo hagan, ya sabemos. No. Esperaron a que estuviesen allí en ese cuarto, estuviesen desnudos, estuviesen en el mismo acto, porque a propósito allí fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y te decía que podemos ser muy evaluados por este pasaje en la actitud que nosotros tenemos frente a los pecados de los demás, porque sabemos que los cometen y no estamos allí para extender una mano de ayuda para restaurar, como dice Gálatas capítulo 6, sino que una vez la persona es sorprendida, además es exhibida, porque la gente no adulteraba o no adultera en una plaza pública. La gente lo hace en un lugar secreto, porque al fin y al cabo sabe que no está haciendo bien. Y estamos tomando como ejemplo esta obra de la carne, pero ya en Gálatas capítulo 5 vimos como el apóstol Pablo menciona 17 obras de la carne, entre las cuales esta es una de ellas. Además, el Señor Jesús estaba enseñando y se la tiran ahí en el medio. Está la gente, porque había multitudes escuchándolo en aquella mañana que había bajado del Monte de los Olivos después de orar para enseñarles, como era su costumbre en el templo, y se la lanzan ahí en medio de su enseñanza. Me parece que esta gente es, además de maliciosa y acechadora, es grosera y altanera, pendenciera.
Es más, muestran la naturaleza en la cual viven, porque recuerden que ya hemos hablado, aprovechemos para repasar, que hay solo dos clases de personas en este planeta. Están aquellos que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Aquellos que no han nacido de nuevo son aquellos que solo han nacido de su padre y de su madre, entonces han heredado la naturaleza pecaminosa de la primera pareja y han nacido ¿bajo qué? ¿Bajo qué? Bajo pecado. ¿Y cometen qué? Pecados. Y estamos aquellos que hemos nacido de nuevo y además estamos renovando nuestro entendimiento, porque si no renovamos el entendimiento, como dice Filipenses capítulo 4 versículo 8, y pensamos constantemente en lo que las Sagradas Escrituras nos están brindando para desarrollar en nosotros la mente de Cristo que hemos recibido al nacer de nuevo, entonces estaríamos perdiendo el tiempo. Pero aquellos que persistimos en la renovación del entendimiento, ahora tenemos otra nueva naturaleza, la naturaleza del Señor Jesús, el que ha bajado del cielo. Hemos nacido de nuevo, de manera que el que está en Cristo, o sea, que ha nacido de nuevo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Aquí también podemos evaluar un asunto. ¿En qué pacto estamos viviendo? Vamos a mirar, como dice la Escritura, que a esta mujer se la lanzan al Señor Jesús ahí en medio de la situación de enseñanza que él tenía. ¿Qué estaría hablando? No lo perdimos porque esta gente lo interrumpe de esa manera y la escena es grotesca. Entonces, mientras le lanzan a la mujer, le dicen Maestro, no le dicen Dios, no le dicen Señor Jesús. No lo reconocen. Ellos estaban, estos escribas y fariseos, buscando alguna manera de sorprender a Dios en alguna situación equivocada para matarlo a él también. Le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida ¿en el qué? ¿En el qué? En el acto mismo del adulterio. Le están hablando al Señor Jesús como si Él no hubiese dicho en el 2:25 del mismo Evangelio que Él conoce todo lo que hay en el interior del ser humano. Diga conmigo, Jesús me conoce. Diga conmigo, Él sabe lo que hago. Él sabe exactamente que esta mujer estaba en esa situación porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Le dicen, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y agregan, y en la ley, diga conmigo, en la ley, diga conmigo, el antiguo pacto. Y esto que van a decir a continuación es cierto. Dice, en la ley nos mandó, ¿quién? Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Es interesante que ellos citan Deuteronomio, el antiguo pacto. Efectivamente, una mujer fuese virgen, comprometida o casada, que fuese encontrada con una persona que no fuera su esposo o violentando el compromiso que había adquirido con su prometido, era para apedrear. Sin embargo, podemos encontrar que no solamente la ley me dice que se podía apedrear a las mujeres, sino también ¿a quiénes? A los hombres. ¿Dónde está? Usted me puede informar, no veo ahí, porque la mujer estaba en el acto mismo de ¿qué? Y uno no adultera ¿qué? Solo. ¿Dónde corrió? Conocía a varios, se escapó, lo dejaron ir, le tenían bronca a la mujer, varios de ellos habían estado, en fin, no sé. Pero le citan a Dios el antiguo pacto. Diga conmigo, el antiguo pacto. El antiguo pacto, para aquellos que deseen saber más a fondo de él, está montado en YouTube en la lectura juiciosa que hicimos de Hebreos. Y allí usted podrá contemplar en qué consiste el antiguo pacto. Grosso modo, consiste en los mandamientos que Dios le dio a través de sus ángeles a Moisés en el monte Sinaí. De allí salió inicialmente lo que llaman el decálogo. Uno de los mandamientos era este: no adulterarás. Sin embargo, la situación era que el que no cumplía la ley se hacía reo de muerte. Y entonces, al ellos citarle
esta palabra estaban en lo correcto, porque el antiguo pacto sirve para mostrarle al hombre que ha nacido bajo pecado y que comete pecados, y que esas obras de la carne le hacen digno de la muerte. Entonces, no solamente la muerte física en este caso, sino de la muerte eterna, que por esa relación pecaminosa que tenía el hombre al nacer desde su propia raíz, no podía heredar la presencia de Dios para la eternidad después de la muerte. Ese es el antiguo pacto. El antiguo pacto nos ha sido dado para mostrarnos lo pecaminoso que es el pecado, lo malo que es el pecado. El apóstol Pablo dijo en una ocasión: yo no sabría que la codicia es mala si la ley no dijese no codiciarás. Entonces, lo mismo ocurre en este momento que ellos les están citando el antiguo pacto. Ya en el capítulo 1, el evangelista Juan dice que la ley vino por Moisés, pero a través del Señor Jesús vino ¿la qué? La gracia. Muy bien. ¿Tú qué dices? Le dicen al Señor Jesús. El Señor Jesús, que es conocedor de la ley, pues claro, si él fue el emisor, él le dio la ley de Moisés a Moisés. Él es el que le entrega la ley para que la humanidad se diera cuenta que estaba llevada, que no podía llegar a la presencia de Dios. En todo caso, esa ley vino de Dios, y todo lo que viene de Dios es ¿qué? Bueno, agradable y perfecto. Pero, como dice Hebreos, era temporal, hasta que llegara la gracia representada por el Señor Jesús, a lo cual se llama nuevo pacto. El antiguo pacto no ofrece perdón de pecados. El antiguo pacto condena los pecados y lleva a la muerte al pecador. Sin embargo, la gracia, que es la que el Señor Jesús viene a traernos, lo que conocemos como el nuevo pacto, dígalo otra vez por favor, a ver, nuevo pacto, a ver cómo se oye, nuevo pacto, le ofrece perdón y restauración al pecador, no solamente por la naturaleza en la cual nació, pecado, y por eso comete pecados en plural. Yo no soy pecador porque cometo pecados, sino que cometo pecados porque soy ¿qué? Pecador. Muy bien. Entonces, Dios debe sacar al ser humano de la encrucijada en la que está, en la que él mismo se metió por la caída. Entonces, da el nuevo pacto. El nuevo pacto me da la posibilidad de nacer de nuevo. En el mismo capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor Jesús le dice a Nicodemo: te es necesario nacer ¿de qué? De nuevo, porque el que no nace de nuevo no puede ni ver ni entrar ¿en dónde? En el reino. Entonces, lo primero que Dios soluciona al venir hace 2000 años, en su primera venida, el Señor Jesús, es que nos permite nacer de nuevo. Y como nos permiten hacer de nuevo en su naturaleza, en la divina. Por lo tanto, ya no somos esclavos del pecado, sino que somos libres para vivir la vida espiritual que Dios siempre ha querido tener con sus criaturas, los seres humanos. Entonces, aquí nosotros podemos evaluar también cómo nos comportamos frente a alguien que cae. Es vital. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Nuevamente, el énfasis es ¿qué es lo que usted opina? ¿Qué dice usted? Recuerden que ellos no estaban haciendo esto porque fueran seguidores del Señor Jesús. Ellos necesitaban que respondiera algo para poderlo acusar y luego matarlo. Y el evangelista Juan lo aclara. Mas esto decían tentándole, eran mañosos. La persona que anda detrás de los pecados de otros es una persona mañosa. ¿Por qué? Porque intenta cubrirlos de ella, sacando a la luz los de otros. ¿Por qué? Porque así es la naturaleza caída del ser humano. O la mente de aquella persona que, habiendo recibido a Cristo Jesús y habiéndolo aceptado en su vida, no ha renovado su mente, entonces sigue reaccionando como lo hacía antes en su naturaleza caída, porque no tiene nada en su cabecita de lo que el Señor dice en las Sagradas Escrituras. El martes estuvimos hablando de esta situación y nos pusimos seriamente, aquí habíamos varias docenas de personas, a preguntarnos cómo estábamos haciendo para renovar el entendimiento. Y trajimos a colación que el Señor, a nosotros como iglesia local, yo no respondo por las demás congregaciones, sino por lo que está ocurriendo acá, nos hizo esta invitación. Cuando digo invitación no es que sea una sugerencia,
Porque si usted lee atentamente las Sagradas Escrituras, el Señor Jesús nunca estuvo haciendo sugerencias, sino que siempre estuvo dando mandatos. Pero nosotros como congregación local, el Señor nos hizo la invitación amorosa de que leyéramos 9 capítulos diarios de las Sagradas Escrituras, por lo menos del Nuevo Testamento. Eso quiere decir que en un mes habremos leído una vez el Nuevo Testamento, y si lo hacemos el siguiente mes, en un año habremos leído el Nuevo Testamento 12 veces. Ahora, ¿eso para qué sirve? Para lavar la mente, para renovarla. Diga conmigo, renovar y lavar. Haga de cuenta que su mente es una caneca, ¿sí? Llena de agua sucia, putrefacta, porque eso es la manera de pensar que teníamos por la naturaleza caída. Así la perfumáramos con un buen perfume, era como perfumar estiércol. Entonces, usted tiene la caneca ahí llena de toda esa inmundicia y trae una manguera, la conecta al grifo de agua limpia y mete el chuponcito hasta el fondo y se va, deja la canilla abierta y vuelve dentro de unas horas o dentro de varios días, depende del tamaño de la caneca, ¿cierto? Y va a encontrar que esa agua limpia expulsó toda la podredumbre y el agua sucia que había en la caneca, y es transparente, es cristalina, es buena, hasta se puede tomar. Eso ocurre cuando nosotros no renovamos la mente. Nacemos de nuevo y entonces tenemos la mente llena de la suciedad de todo lo que habíamos hecho y de todo lo que habíamos heredado, y al no renovar o meter la manguera de las Sagradas Escrituras, 9 capítulos diarios, nuestra mente va a seguir sucia. Sin embargo, si nosotros día tras día permitimos que el agua de la palabra vaya entrando en nuestra mente por el poder del Espíritu Santo, vamos a ver cómo adquirimos una nueva manera de pensar. Diga eso conmigo, nueva manera de pensar. John, ¿verdad? Sí, así es. Usted puede saber mucho de con quién está hablando dependiendo de lo que habla. Usted se puede dar cuenta, a pesar de ser creyente, si ese hermano o esa hermana todavía tiene la mente sucia. Porque uno de los síntomas, por ejemplo, es que las personas que no han renovado su mente siempre hablan de lo temporal. Están hablando del clima, están hablando de los negocios, están hablando del matrimonio, están hablando de los hijos, están hablando del partido, están hablando de sus preocupaciones, están hablando de sus enfermedades, están hablando de todo eso, todo del ataúd hacia acá. Pero las personas que han renovado su mente, realmente por la beneficiosa conexión al agua de la palabra, empiezan a hablar hasta sin darse cuenta muchas veces de la eternidad. Por ejemplo, empiezan a hablar de la resurrección. Por ejemplo, empiezan a hablar de el nuevo cuerpo que van a recibir después de muertos o después de ser transformados. Por ejemplo, empiezan a hablar del milenio. Por ejemplo, empiezan a hablar de el lago de fuego y azufre. Por ejemplo, empiezan a hablar de lo que es el tribunal de Cristo. Por ejemplo, empiezan a hablar de que en la eternidad ya nadie tomará marido y nadie tomará mujer, sino que seremos como ángeles. Todas esas cosas que por lo general no se hablan cuando no se ha renovado ¿qué? La mente, o cuando no se ha nacido de nuevo. Estos mañosos estaban tentando al Señor Jesús desde su antigua naturaleza, ellos lo que están diciendo es: hay que matarla. ¿Por qué? Porque la ley nos permite asesinar a todo, o mejor, matar a todo el que sea sorprendido en esta clase de conductas. Pero ellos no estaban diciendo esto para ver si el Señor Jesús, pero lo estaban diciendo para ver si el Señor Jesús podía caer en tentación y entonces así ellos poderlo acusar. Miren, cuando uno no ha nacido de nuevo es una persona dañina. Así sea una de esas que uno dice, no mata una mosca. Mentiras. Eso es falso, porque nuestra mente caída no da para ayudar a nadie, ni siquiera a los que suponemos amar y querer. Por el contrario, cuando tenemos la mente caída o no hemos renovado entendimiento, escuche bien, a la persona que más amamos, se supone entre comillas, es la que más duro le damos cuando cae.
No le pasamos ni media. ¿Y sabe por qué? Porque estamos en el antiguo pacto, así no seamos judíos, así no conozcamos la ley de Moisés, usamos nuestra existencia para acabar con el otro. ¿Cómo dice el dicho? ¿Al caído qué? Caerle, al caído caerle. Y no está hablando de aquella otra mente que, a pesar de ser caída, está ensanchada en cuanto a libidinosidad, por ejemplo, en este caso, y dice, no, eso es normal. No estamos hablando tampoco de eso. Estamos hablando entonces de que el antiguo pacto solo me capacita para matar. Diga eso conmigo, matar. Entonces no hay lugar a perdón en el antiguo pacto. Frases como estas: yo perdono pero no ¿qué? Yo perdono pero no olvido. Yo lo quiero o la quiero hasta el día que ¿qué? Que me falle, hasta el día que la haga. Ese día usted, yo sé que a ninguno de nosotros en esta congregación llena de nacidos de nuevo, con mente súper renovada, eso siquiera alcanza a caber en nosotros. Estoy hablando de otros ejemplos, situaciones como estas. Entonces se la traen al Señor Jesús, y el Señor Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, dice este evangelio. Hay tantas especulaciones sobre lo que el Señor escribía ahí, que mejor no añadamos otra. Sigamos de largo como si eso está ahí, pero no nos vamos a poner a especular. El caso es que el Señor Jesús, en esta situación, no quiere participar en esta carnicería. ¿Ha escuchado el término ruñir prójimo? Bueno, tal vez ruñir no es de su estrato. Comer o morder prójimo, ¿sí? Comer o morder prójimo es cuando en una remesa, en una reunión familiar, en una reunión religiosa, empezamos a hablar de estas obras de la carne que el otro está haciendo, y nos ensañamos de tal manera que hasta dice la escritura en Proverbios que los chismes son como bocados suaves que entran por la boca y se van hasta las entrañas. Se le agita a uno el oído porque uno quiere escuchar más. Es morboso de oído también, porque quiere escuchar cómo el otro o la otra la embarró. En este caso, el Señor Jesús no quiere participar de tal carnicería. ¿Están aquí mis amigos? Mire pues, también me muestra lo limitado que es el ser humano caído, porque esta mujer es lanzada ahí a la presencia del Señor Jesús, y supongamos que el hombre con el que estaba adulterando la quería, pero ese amor muy limitado no le alcanzó suficiente para decir, apedréenme a mí también. No la pudo defender, su naturaleza caída no le da sino para ocultarlo de él. Usted se quiere imaginar si esta mujer tenía hijos, la vergüenza de estos muchachos, pero tampoco saben qué hacer. Si tenía papá y mamá, tampoco están por ningún lado. Ella misma, la religión que esta gente estaba representando, tampoco le daba para ayudarla, solo le daba para matarla y para apedrearla. Y ahí está, el Señor Jesús está escribiendo entonces, porque Él tiene muy claro qué pacto es el que viene a entregar. Si el Señor Jesús hubiese venido para seguir funcionando en la ley de Moisés, para poderse relacionar con la humanidad, no tenía necesidad, con Moisés tenía. Pero con razón el Señor Jesús dice, he aquí yo hago algo nuevo. Y lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento en las Sagradas Escrituras. Entonces Él está en silencio, diga conmigo, silencio. Hasta el momento Él no ha dicho ni una sola palabra. No necesita, Él sabe que la señora esta estaba en esa situación, pero seguían insistiendo, dice la Escritura, pero como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin ¿qué? Sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Es que el escenario va para enriquecernos mucho. Fíjese bien, el Señor Jesús había bajado del Monte de los Olivos, había estado orando toda la noche, tenía la gente reunida en la enseñanza. Aquí llegan estos fascinerosos atrapando a esta mujer, la lanzan ahí en medio de la reunión. Entonces hay un corrillo grande. Todo el mundo está muy interesado en saber cómo va a reaccionar el Señor Jesús, hasta los que lo querían. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Miren que con una sola afirmación del nuevo pacto, derribó toda la componenda humana que estos señores tenían. Porque una vez
el Señor Jesús ha dicho esto, Él sabe que el número uno tal vez no era adulterio, pero sí era de pronto fornicación. El otro sujeto que la había traído tal vez no era ni adulterio ni fornicación, pero sí había dejado de honrar a su papá o a su mamá. Tal vez el que seguía no había dejado o había observado no adulterar, no fornicar, honraba a padre y madre, pero de pronto había matado a alguien. Y así sucesivamente todos los mandamientos, y tampoco Él quiere exhibirlos a ellos. Esta es la bondad del nuevo pacto en el cual vivimos. El nuevo pacto no acusa a nadie, y esto no quiere decir que me lanza una vida licenciosa, porque al final de esta parte del pasaje vamos a ver la recomendación que el Señor Jesús le hace a la dama. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y tan prudente es el nuevo pacto y su representante, que es el Señor Jesús, que dice: e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo ¿en qué? En tierra. Ni me interesa exhibir el pecado de esa mujer que ustedes han traído, ni me interesa exhibirlos a ustedes, pero ya que están tan animados, pues entonces pongamos los puntos sobre las íes. Miren de lado, dígale: ay, ay, ay. Eso es vital. Les dejó en el tapete la inquietud del $1.000.000. En vez de participar en el ataque a la mujer, los confronta con ellos mismos. Jesús, en este caso, es el único libre de pecado, porque Él no nació bajo ¿qué? Bajo pecado, ni cometió ¿qué? Pecados. Los pecados, lo que el Señor Jesús me está diciendo es: en el nuevo pacto, los pecados háblemelos en privado. No necesitamos exhibir a nadie como lo hace el antiguo pacto. Eso se volvía una comidilla, no solamente religiosa, sino también social. No solamente social y religiosa, sino que se convertía a veces en situaciones que eran imperdonables. El asunto de lidiar con el pecado no es el tema de las criaturas, es el tema del Creador. ¿Están aquí mis amigos? Las criaturas no sabemos lidiar con los pecados, ni con los propios, ni con los ajenos. El asunto, al Señor Jesús está describiendo en eso, es: cuando estas cosas ocurran, vengan en intimidad en el nuevo pacto conmigo, que yo les enseño cómo salir de ahí. Soy yo, entonces, el que puedo, una persona que está bajo pecado, que ha cometido pecado, vaya, desnúdese tranquilo, pero delante del Señor. Hable con Él cara a cara. Esta es la invitación que el nuevo pacto me está haciendo. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo ¿en dónde? ¿En dónde? En tierra. Y esta parte no lo sabemos todas. Pero ellos, diga conmigo, ellos. Mire cómo se excluye uno, ¿cierto? Al oír esto, acusados por su ¿qué? Conciencia. En el nuevo pacto tenemos una conciencia pura y lavada porque hemos nacido de nuevo. En el antiguo pacto no. Le explico. En el antiguo pacto había un sumo sacerdote que presentaba sacrificios cada año por sus propios pecados, porque él era humano, y por los pecados del pueblo. Año tras año tenía que oficiar el mismo sacrificio, y lo celebraba con sangre de animales, machos cabríos, ovejas, como les dije, tórtolas en algunos casos. Y esa sangre de esos animales, aunque eran animales que ritualmente estaban puros, era una sangre imperfecta, porque era sangre también de criatura. Entonces esa sangre en el antiguo pacto no quitaba los pecados, sino que los tapaba. ¿Hasta cuándo? Hasta el siguiente sacrificio anual. Entonces ese sacrificio era limitado, porque al tapar los pecados y al no quitarlos, la conciencia me quedaba sucia, completamente sucia. Eso es lo que llamamos el remordimiento, el dedo acusador. Desde pequeñito a uno le quedaba sucia la conciencia, porque fíjese, en un niño pequeño el asunto no es que adulteró, no le da con qué, pero sí se robó la torta que había en la nevera. Y él sabe cada vez que pasa por la nevera que él, así no haya dado cuenta a nadie, que él se robó la torta de la nevera. Ay, donde un hermanito o una hermanita o la mamá le viera por aquí el untado, ¿cierto? Él fue, ella fue. Y empezaba desde ahí la persecución. Parece un chiste, pero es real. El ser humano
no es que nazca bueno y se daña, sino que nace re malo y se empeora a la medida que va creciendo. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Hasta que nosotros no entendamos eso, entonces no vamos a poder discernir en qué clase de pacto estamos. Lo bonito del Señor Jesús es que nos muestra que esta gente empezó a ser acusada ¿por quién? Por la conciencia. En el antiguo pacto uno con la conciencia tiene. Mire que Él no necesitó testigos para los pecados de ellos, porque yo mismo soy un testigo de mis pecados. Eso es lo que la conciencia me dice. Y empezaron a salir uno a uno, comenzando desde, como dijo William, desde los de 80 hasta los de 10 años. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y esto es vital. ¿Sabe por qué? Porque la carne no tiene edad. No estoy hablando de la carne, del cuerpo, no, estoy hablando de la mente carnal, la que nos hace esclavos de la naturaleza pecaminosa y nos lleva a cometer obras que están sancionadas por el antiguo pacto. ¿Están aquí mis amigos? Por eso es que en esta congregación, por lo menos, hemos dejado de tener esas divisiones de los jóvenes, las jovencitas, los adolescentes, los preadolescentes. No, clases seguirá habiendo y habrá en el nuevo lugar para los niños y las niñas. Es obvio, ¿cierto? Pero es que resulta que ahora usted y yo nos encontramos con jovencitos y jovencitas de 12, 13, 14 años, no en esta congregación, ni mucho menos, que saben más que 8 viejitas de 60. Han hecho más cosas que cualquiera. Uno no, mejor dicho, le quitan a uno las medias sin bajarle los zapatos. Así es. Entonces, ay no, que tengamos musiquita con humo para los muchachos, para entretenerlos, para que los entretengan por ahí en una discoteca o en otra franquicia. Pero aquí lo que necesitamos es tratar con la carne para poder ser libres de ella por el nuevo nacimiento y poder ser libres para la vida en el Espíritu por la nueva naturaleza que hemos recibido de parte de Dios. ¿Aló? ¿Me hago entender, amigos? Entonces es vital que entendamos eso. Aquí no es que Dios nos esté llevando a matar situaciones que nos pudieran a hacer mejores, no. Lo que Dios quiere es matarnos a nosotros para que podamos nacer ¿de qué? Uno solo puede nacer de nuevo si muere a la vieja naturaleza. Entonces, también esto me sirve no solo para saber en qué pacto estoy, sino en qué pacto están los que se dicen ser creyentes alrededor mío. Puede ser mi mamá, puede ser mi papá, puede ser mi mujer, puede ser mi marido, puede ser mi hija, puede ser mi hijo. Y para saber entonces si yo me voy a dejar esclavizar por el antiguo pacto de Moisés o voy a ser libre por el nuevo pacto del Señor Jesús. ¿Están aquí mis amigos? Entonces la carne no tiene edad. Diga eso conmigo, la carne no tiene edad. Ay, tan lindo el ancianito, cuidado al acercarse, es una bomba de tiempo. Usted no sabe qué mañas tiene ahí si no ha nacido de nuevo. Lo mismo al peladito o a la peladita. Entonces, como la carne no tiene edad, por eso el énfasis nuestro es que los jóvenes no merecen un tratamiento distinto a los adultos, porque su carne es la misma, igual de caída que la de cualquier anciano. Entonces, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y pasó esto. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba ¿dónde? En medio. Se fueron los que la atraparon en flagrante adulterio, no. Pero se quedaron todos los otros que estaban en la enseñanza interrumpida. La enseñanza interrumpida. Al fin solos. Al fin solos. En cierta ocasión hablan de que en la Segunda Guerra Mundial, que hubo tanta persecución, una de las franjas que atacaron de la población eran los cristianos. Entonces se reunían en lugares ocultos. Y en una de esas reuniones, parecida a esta, oculta, llegaron estos soldados del ejército contrario e irrumpen en ese lugar. Y precisamente se paran con sus fusiles al frente de todos y dicen: bueno, el que aquí en esta reunión no sea cristiano se puede ir, porque a los que se queden los vamos a matar por ser cristianos. Claro, uno a uno se fueron parando los que no fueron capaces de dar defensa de su fe y se fueron. ¿Alguien más? Se levantó otra señora, se levantó otra pareja y también se fue. ¿Y alguien más? Nadie más. Entonces el soldado, que eran 2 o 3, fueron y cerraron la puerta. La trancaron por dentro, pusieron sus fusiles a un lado y dijeron: ahora sí empecemos a alabar al Señor, que quedamos los que somos.
En esto de nacer de nuevo, en esta clase de enseñanzas estamos los que somos, porque el Señor Jesús dijo que esto no es de muchos. La Escritura dice: no temáis, manada pequeña, porque a mi Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. Entonces no esperemos somos muchos, pero no somos todos los que deberíamos de ser, porque aunque somos muchos, realmente somos pocos. Aquí se queda el Señor Jesús con la mujer que estaba en medio, y quiero que mire las bondades del nuevo pacto. Usted va a notar que ahora el Señor Jesús no se queda con la mujer y llama a varios de los apóstoles que seguramente estaban ahí en la enseñanza y dice: bueno, ahora ustedes entonces van a tomar a esta mujer y la van a meter en un curso de disciplina, ¿sí? Van a estar no la dejen salir sola a la calle. Esta mujer es muy peligrosa. Resulta en esta obra de la carne en cualquier momento. No le dice: mira, yo voy a orar por ti para restaurar tu matrimonio, por ahí tu marido, quién sabe, a lo mejor estaba entre aquellos, ¿cierto? No, ni siquiera la manda a volver a casar. Aunque la cosa temporal es importante, no es la más importante, porque es que el Señor Jesús aquí no viene a salvarla de la muerte física que seguramente hubiese tenido si Él no hubiese intervenido. Él lo que quiere ofrecerles algo más. Diga conmigo: algo más. Él quiere ofrecerle la vida eterna, porque esta mujer de todas formas no se murió apedreada, pero se murió después porque le llegó la fecha de vencimiento seguramente. Entonces, cuando el nuevo pacto viene a relacionarse contigo, conmigo, claro que respeta una cantidad de sentimientos y emociones que nosotros tenemos y ocupaciones, pero en la medida en que va ganando espacio en nuestra vida, todo lo temporal va colocándose en su respectivo lugar y vamos colocando la mira en las cosas eternas. Diga conmigo: las cosas eternas. Entonces él se queda solo con ella, y en vez de mandarla a hacer un curso de sanidad interior, porque quién sabe que esa mujer, porque es así, ¿cierto? Porque recuerden las disculpas que hay en las diferentes franquicias. No, vea, es que usted es una mujer adúltera, porque seguramente su tatarabuela por allá en la época de la conquista también era así, y se le saltó eso una generación, y claro, por eso es que usted es alcohólico, por eso es que usted fuma marihuana, por eso es que usted roba, por eso es que usted miente, por eso es que usted es envidioso. Hay que romper esas maldiciones generacionales. No, el Señor Jesús no la manda a hacer eso. Tampoco dice: bueno, hay que sacar el demonio de adulterio a esta mujer, es que está endemoniada. Tampoco hace eso. Al fin, solos con ella, el Señor Jesús ahora se endereza, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: miren que ahora sí la miró, porque la mirada que el Señor Jesús le da a uno no es una mirada interesada, como el amor erótico que tenía este hombre por ella, que estaba adulterando con ella y salió corriendo seguramente. Tampoco es la mirada del papá y la mamá, que no fueron capaces de defenderla, porque al fin y al cabo ellos también estaban bajo la ley, y si se metían los podían apedrear a ellos por cómplices. Tampoco es la mirada filial de sus hijos, que la quieren tanto, pero no tenían la suficiente fuerza para evitar que la apedrearan. No, el Señor Jesús a ti jamás se va a acercar porque quiera acostarse contigo, porque quiera hacer un negocio contigo, o porque quiera robarte algo, o porque quiera hacer algo, emborracharse contigo, alguna de esas malicias. El Señor Jesús no se acerca a uno para eso. El Señor se acerca a uno para darle vida, y vida ¿qué? Eterna, vida eterna. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mire qué interesante, mujer. No le dice adúltera, dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y le hace otra pregunta: ¿ninguno te condenó? Claro, recuerden que fueron acusados por su propia ¿qué? Conciencia. Cuando miramos a nuestro interior, no nos provoca meternos en la vida de los demás, ni nos interesa. Tenemos suficiente con lo que tenemos que arreglar nosotros. La Escritura es fuerte y llena de fortaleza, y ella le dijo: no, Señor, no hay ninguno. Se fueron. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Porque es que quiero que sepas, mujer, y los que lean esta historia de aquí en adelante, porque es una historia, no es una historieta. Estas personas intervienen allí, no son personajes de una historia fabulosa, son personas realmente que se narran allí en ese pasaje. Lo que yo te digo al decirte que no te condeno, es que yo no represento el antiguo pacto.
vinieron al representante del pacto equivocado. En Moisés sí la pueden matar, pero en el nuevo pacto que yo represento, le ofrezco una gabela que en ninguna otra religión se da, y es la posibilidad de no pecar más, de no practicar el pecado. En una de las cartas de Juan, tal vez en la primera, dice que los que han nacido de nuevo, estoy parafraseando, no practican el pecado. Diga conmigo, practican. Porque los que practican el pecado no son hijos de Dios sino del diablo. Entonces, pero yo conozco un creyente, una creyente que cayó. Sí, para eso es Gálatas capítulo 6, lo vamos a restaurar. Pero aquí me está hablando de que el Señor Jesús le está ofreciendo la posibilidad en el nuevo pacto a esta mujer que no le ofrecía el antiguo pacto. En el antiguo pacto esa mujer no iba a pecar más porque la iban a ¿qué? A matar. ¿Y un muerto qué? No peca. Un muerto no peca. Pues tiene que ver muy... Entonces, el asunto acá es que Él le dice, yo te doy, y estoy hablando sobre la base de que usted y yo ya hemos renovado el entendimiento muchas veces con esto, y es que cuando nazco de nuevo soy libre de la naturaleza pecaminosa, y ahora soy libre para escoger si peco o no peco. En la antigua naturaleza yo no podía escoger. En esta nueva naturaleza sí puedo escoger si le sirvo a la carne o si le sirvo a la vida del Espíritu. Por eso Él le dice, vete y ¿qué? Y no peques más. Y mire que no la mandó con guardias, no la mandó con, márquenla en la frente, póngale una de adúltera. No, suéltenla. Esa es una nueva mujer. Yo no estoy ignorando tus pecados, te los estoy perdonando. ¿Se da cuenta de la diferencia? En el antiguo pacto no ignoraban los pecados, pero además no los ¿qué? No los perdonaban. Sin embargo, acá el Señor Jesús dice, te doy esa nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza te da la capacidad de ser como yo para resistir cualquier tentación. Dice la Escritura, 1 Corintios capítulo 10 versículo 13, que Dios no deja que venga sobre nuestras vidas una tentación o un peso mayor que el que podamos soportar. Vete y no peques más. Por eso en el nuevo pacto mi relación es con Dios directamente. En el antiguo pacto no había relación directa con Dios, sino a través de un canal tremendo de religión. Y entonces el Señor Jesús deja ir a esta mujer. Apliquemos eso a nuestras vidas. ¿Cuál es nuestra actitud frente al diario vivir en nuestra relación con los demás? ¿Representamos el antiguo pacto, que es para muerte, o representamos el nuevo pacto, que es para vida eterna? El antiguo pacto es muy limitado. Pedro le dijo, Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano si peca contra mí? Hasta 7. Pedro estaba siendo supremamente amplio, créanme. En la tradición no se soportaba sino la ofensa 3 veces. Así que cuando Pedro está diciendo 7 veces, está siendo más que amplio, súper amplio. Y el Señor Jesús se queda mirando y le dice, no, Señor, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Diarias. 7 por 7, ¿qué? 49. Pero el 70 por 7 es ¿qué? 4. Pero algunos más atrevidos dicen que es 70 a las 7. O sea que eso es ad infinitum. Lo que el Señor me está diciendo es, a ti no te corresponde juzgar a nadie. Si es una persona nacida de nuevo y que ha cometido obras de la carne, yo me veré con ella en el tribunal mío, en el de Cristo. 1 Corintios capítulo 3, Romanos capítulo 14. O si es una persona que no ha nacido de nuevo, jamás entró a este nuevo pacto, se la verá con mi Padre en el juicio del trono blanco. Pero a nosotros no nos corresponde ser jueces. Santiago dice, ¿y quién te constituyes tú como juez? Al constituirte como juez, hablas mal de la ley. Entonces, pienso que Dios a nosotros nos está mostrando que hoy
2019, julio, ¿qué? 12, podemos evaluar qué clase de pacto estamos. Tengo un amigo que, un hermano de él es médico, y él me dice que él es intensivista, no es porque sea muy intenso como algunos, no, intensivista. Él me habla, discúlpenme que estoy hablando de lo que no conozco mucho, los galenos, pero esta persona se caracteriza en que cuida a aquellos que están en cuidados intensivos. Mejor arranquemos desde el principio. Usted y yo vamos en el carro, en la moto, en la bicicleta, en el monopatín, y nos accidentamos. Usted me quiere mucho, ¿cierto? Yo lo quiero mucho, pero usted está encartadísimo con el accidente que he tenido. Es más, ve sangre y todas las cosas y dice, no, pues lo va a llevar a la clínica, y me lleva allí a la clínica y me atienden ahí, me hacen ¿qué? Eso, y me dicen, no, este es de los que hay que entrar ya, ¿cierto? Este es de los que hay que entrar ya porque no pasa. Pero me atienden una serie de enfermeros y de médicos inicialmente, y de una vez dicen, no, es que hay que operarlo ya, y me pasan al cirujano, y el cirujano pues medio me arma, ¿cierto? Y dice, hay que pasarlo a cuidados, ¿qué? Intensivos, pero él sigue ahí en su asunto de atender a otros y todas, y no tiene mucho tiempo de ir cada ratico a cuidados intensivos a ver cómo yo sigo, pero ahí es donde entra este hermano del amigo mío. Él está disponible a cualquier hora. Él no habla conmigo porque, entre otras cosas, no hablo porque estoy en cuidados intensivos. Mi familia no puede entrar más allá de la raya, ni siquiera el pastor con carnet y todo, hasta la raya amarilla llegó, ¿cierto? A no ser que sea amigo de algún enfermero, de alguien que me deje entrar. Pero él me regula la droguita, es rescatando lo último, mi último suspiro, mejor dicho, ¿cierto? Y créeme, casi que tiene una relación conmigo, pero ni me conoce ni nada. Ahora quiero que miremos esto. El Señor Jesús es como este intensivista del que les estoy hablando. A Él le llegan los casos que la sociedad no pudo con ellos, porque es que con esta mujer ya no podemos bregar más. Le llegan los casos que la religión ya votó porque hay que apedrearla. Le llegan los casos de sentencia máxima, y el Señor Jesús me sale con un letrerito acá de escarapela que dice: porque de tal manera amó mi Padre al mundo, que me ha enviado a mí, que soy su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en mí no se pierda, sino que tenga vida, ¿qué? Eterna. Rayos. Entonces, nosotros estamos frente a una sociedad, y Pablo dice que, y esto erais algunos de vosotros, cuando se refiere a las obras de la carne que practicábamos, que necesita este nuevo pacto urgentemente. Una sociedad compuesta por asesinos, ladrones, fornicarios, adúlteros, ladrones, envidiosos, todo lo que usted quiera, todo lo que usted quiera. Ni la religión lo recibe, porque la religión solo les da un brochazo por fuera, pero no les limpia lo que tienen por ¿dónde? Por dentro. Y el Señor Jesús te dice: venga, conmigo tiene chance, conmigo tiene chance, váyase y no qué, y no peque. Ay, no me va a mandar publicidades para que me vigile, porque hasta yo mismo tengo miedo de mí mismo. No, has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Seguro, sí, no es sino que empiece a renovar entendimiento con los 9 capitulitos diarios, y se va a dar cuenta que tarde o temprano toda esa agua de esa caneca que usted tiene de mente se le va a ir, y va a tener el agua transparente y cristalina, que es mi palabra, para que de su interior broten y salten ríos de agua viva. ¿Para vida qué? Póngase en pie, por favor. Y vamos a recibir los elementos de la cena del Señor, quienes van a estar repartiéndolos, por favor. Hoy coincidimos con la cena del Señor en el sentido de que no es algo religioso el comer del pan y el tomar del vino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús
le dijo a sus discípulos que cuando participáramos del vino, gracias, estábamos recordando que ese vino representa su sangre. Les dije ahorita que la sangre que ofrecían en el antiguo pacto era de animales, que tapaba los pecados, pero no los ¿qué? No los quitaba. Cuando el Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, Él es inmolado como el Cordero de Dios, que ahí sí que quita ¿qué? El pecado de ¿qué? Del mundo. Entonces esa sangre que se derrama allí no es una sangre imperfecta, porque no es criatura, es el Creador. No es una sangre de un ser humano común y corriente, es del Hijo de Dios. Por lo tanto, la sangre que se derrama es perfecta, es sangre divina, es sangre de Dios. Y esa sangre sí quita el pecado, no lo tapa, lo quita de una vez y para siempre, y para siempre. Entonces el Pablo dice en 1 Corintios 11 que cada vez que nosotros participamos del pan, comiéndolo, que simboliza su cuerpo, y de la copa, bebiéndola, que simboliza su sangre, estamos anunciando su muerte hasta que Él venga. Esto que estamos viendo ahora lo hizo el Señor Jesús la primera vez que vino hace 2000 años. Pero todos aquellos que en Él hemos creído, estamos esperando que venga por segunda vez. Y en ese advenimiento tenemos puestas y fundadas todas nuestras esperanzas de resurrección, de estadía con Él, para siempre. Entonces lo que quiere decir es que ese pacto, el nuevo, porque el antiguo pacto fue derogado, la persona que siga militando en el antiguo pacto está out y pasada de moda en cuanto a Dios se refiere, porque ese pacto fue derogado y Él ha hecho las cosas nuevas. El que está vigente es este nuevo pacto que ofrece vida eterna y perdón de pecados para siempre. Y una nueva naturaleza para desarrollar mediante la renovación del entendimiento, para poder ser de aquellos que Dios pueda presentarse, en Judas dice, a sí mismo con alegría, sin haber caído. ¿Por qué? Porque lo que Él nos ha ofrecido tiene un valor impresionante que nosotros solo podemos empezar a dimensionar en la medida en que vamos entendiendo lo que su palabra dice. Entonces, esto es lo que estamos anunciando. Este nuevo pacto está vigente hasta que el Señor Jesús venga por segunda vez. Y el día y la hora de su regreso, nadie ¿qué? Solo el Padre. Así que falta mucha gente por entrar en esta bendición. Yo sé que por allá queda la espinita. Pero yo conozco a alguien que se dice ser creyente y milita en el antiguo pacto. Eso sí, pues no arrejo, ¿cierto? Bueno, ¿qué vamos a hacer con una personita? ¿Qué vamos a hacer con una personita? Se la vamos a presentar a Dios, que Dios se entienda con ella para que empiece realmente a renovar el entendimiento. Pero el mejor ejemplo vamos a ser nosotros los que sí entendemos. Los que sí entendemos. Vamos a nosotros renovar nuestra mente. ¿Para qué? Para poder representar bien el nuevo pacto al cual hemos sido llamados. Podemos comer el pan y beber del vino. Señor, muchas gracias por tanta bondad. Diga conmigo, Señor Jesús, gracias por el nuevo pacto que viniste a anunciar y a cumplir en la cruz del Calvario. Y en tu resurrección ha sido aprobado por el Padre que el nuevo pacto quedó vigente hasta que tú regreses. Mientras yo esté aquí en la tierra, soy representante de ese nuevo pacto. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor.